Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, no es solo una reflexión, es una revelación que podría cambiar para siempre la forma en que miras tu pasado, tu presente y tal vez tu futuro. Porque hay palabras que, aunque no fueron pronunciadas, quedaron vibrando en el aire. Hay sentimientos que nunca se dijeron en voz alta, pero que jamás dejaron de existir. Y hay cartas que se escribieron con el alma, pero que nunca se enviaron. Una de esas cartas fue para ti, y hoy, después de tanto tiempo, ha encontrado el camino para llegar a tus manos. Sabemos que no todas las historias de amor terminan con un para siempre, a veces por miedo, otras por orgullo, algunas simplemente porque no era el momento. Pero el amor, el verdadero amor, no desaparece solo porque no se concretó. Se queda, se transforma, se esconde en los detalles, en los recuerdos, en esas cosas que parecían pequeñas, pero que todavía te duelen o te hacen sonreír cuando nadie te ve. Esa persona que pasó por tu vida y dejó huella. Tal vez tú creíste que te olvidó, tal vez pensaste que no te amó con la misma intensidad, que lo que tú sentiste fue más fuerte, más real, más profundo. Pero ¿y si te dijera que no fue así? ¿Y si hoy descubrieras que lo que vivieron fue tan importante para él o para ella, que hubo palabras que nunca se atrevió a decirte, pero que sí se atrevió a escribir? Sí, porque algunas almas, cuando no pueden hablar, escriben. Dejan sus verdades sobre un papel, esperando que algún día el tiempo, el destino o incluso lo espiritual se encarguen de entregar ese mensaje que no se pudo dar en persona. Y esa carta, esa confesión que nunca llegó a ti, hoy ha sido encontrada. Y aunque no fue firmada con nombre ni entregada con manos temblorosas, fue escrita para ti. Y solo tú podrás reconocer su verdad. Pero antes de revelarte cada palabra, necesito que hagas algo muy importante. Necesito que estés presente, que no escuches esto como un simple video, que no lo veas como un entretenimiento más. Tómate este momento para ti, para tu corazón, para ese rincón de tu alma que aún guarda preguntas, heridas o tal vez esperanza, porque lo que viene a continuación no fue creado para impresionar, fue creado para sanar, para cerrar o tal vez para abrir. Solo tú lo sabrás. Quédate hasta el final, porque esta carta no es cualquier carta, no es una fantasía, no es una invención, es una energía que estaba guardada en algún lugar del tiempo, esperando que tú estuvieras listo para recibirla. Y si estás aquí escuchando esto, es porque ese momento ha llegado. A veces lo más intenso de una historia no es lo que se vivió, sino lo que se quedó sin vivir. Y eso, con el tiempo, se convierte en un susurro constante que la mente intenta olvidar, pero el corazón jamás deja de escuchar. Hay silencios que fueron más dolorosos que una despedida, más confusos que una discusión, más punzantes que cualquier verdad cruda. Porque esos silencios, muchas veces, escondían una verdad que no supimos cómo decir, o que alguien más no se atrevió a compartir contigo. Y eso fue lo que pasó aquí. Esta persona, este amor, porque fue amor, aunque nadie más lo entienda, no te olvidó, no te ignoró, no se fue sin pensar. Solo que a veces hay personas que aman con miedo, que sienten más de lo que son capaces de mostrar, que necesitan esconder lo que arde dentro porque creen que si lo dicen en voz alta, se va a romper, o que no van a estar a la altura de lo que tú mereces. Entonces callan, se alejan y escriben, no para olvidarte, sino porque su alma no puede quedarse con todo lo que no te dijo. Tal vez esa persona jamás tuvo la intención de hacerte daño. Quizás ni siquiera supo cómo estar contigo, cómo sostener ese amor sin que se le desborde entre las manos. A veces el amor más real no se vive cuando dos personas están listas, sino cuando sus almas se reconocen antes de tiempo. Y eso duele, porque no es que no haya habido sentimiento, es que no supieron cómo vivirlo sin herirse, es que, en lugar de hablar, prefirieron guardar. Y en ese acto, dejaron atrás lo que pudo ser, pero también dejaron palabras escritas, ocultas, esperando algún día encontrar salida.
Y por eso estás aquí ahora. Porque la vida tiene una forma misteriosa de abrir los sobres que nunca llegaron, de desenterrar las emociones que fueron archivadas, de traer a la superficie esas cartas que parecían perdidas. No porque sea tarde, no porque quiera reabrir heridas, sino porque hay verdades que necesitan ser leídas en el momento exacto, cuando el corazón ya no busca respuestas desde la ansiedad, sino que está listo para comprender, para perdonar, para soltar, o para recordar con amor y paz, sin quedarte atado al ¿qué hubiera pasado si? Esta carta, la que estás a punto de escuchar, no viene con rencores, no llega para remover dolor, ni para idealizar lo que fue. Llega como una brisa suave, como un gesto que cruza el tiempo y el silencio para tocarte justo donde más lo necesitabas. Tal vez no lo sabías, pero tu alma sí. Por eso no cierres este momento. No te desconectes ahora que estás tan cerca de escuchar lo que merecías saber hace tiempo, porque puede que esta carta no tenga remitente visible, pero lleva tu nombre escrito en lo más profundo. Y cuando la escuches, tal vez no entiendas todo de inmediato. Tal vez sientas un nudo en la garganta o una lágrima que no pediste, pero que se escapa. No lo detengas, no te juzgues, no analices, simplemente siente, porque hay algo que se mueve en el alma cuando escucha una verdad que ha esperado mucho tiempo, y tú estás por llegar a ese momento. Quédate conmigo hasta el final, no solo porque lo más importante aún no se ha dicho, sino porque cuando lo escuches, algo en ti va a entender por qué tu camino tuvo que ser como fue. Vas a entender que no fuiste ignorado, que tu amor fue visto, que tus gestos fueron guardados en la memoria de alguien que, aunque no supo estar, sí supo sentir. Una carta que nunca fue entregada no es una historia muerta, es una historia suspendida, una pausa que quedó flotando entre dos almas que no supieron, no pudieron o no se atrevieron a concluir lo que habían empezado. El tiempo ha pasado, sí. La vida ha seguido su curso. Tal vez conociste otras personas, viviste otras experiencias, incluso aprendiste a vivir sin esperar nada más de aquel vínculo. Pero hay algo que no cambia. Lo que fue verdadero, aunque no haya sido completo, sigue latiendo en algún rincón de ti. Y no es porque vivas anclado al pasado, es porque hay verdades que nunca se cerraron del todo. Porque cuando alguien que amaste profundamente se va sin explicarse, sin decir lo que realmente sentía, sin entregarte su verdad más íntima, lo que queda no es solo vacío, es confusión, es una puerta abierta que intentaste cerrar muchas veces, pero que por dentro seguía entreabierta, y no porque no quieras seguir adelante, sino porque en algún lugar del alma aún hay una pregunta sin respuesta, una última frase que no llegó, un lo siento que nunca escuchaste, un sí te amé que se quedó atrapado entre los labios apretados por el miedo. Por eso esta carta es tan importante, porque representa eso que no se dijo, eso que pudo haber cambiado todo, o al menos que pudo haberte dado paz, esas palabras que estaban escritas en un rincón del alma de esa persona que amaste, pero que no supo entregártelas. Tal vez porque le faltó valor, tal vez porque creyó que no merecías cargar con sus emociones, o tal vez porque pensó que era demasiado tarde, pero no lo era, nunca lo fue, porque mientras tú sentías esa herida sin forma, sin causa exacta, esa persona, en su interior, sabía que algo había quedado pendiente, que contigo se debía una verdad, y aunque el tiempo ha seguido avanzando, el alma no mide en relojes. El alma mide en intensidad, en conexión, en la profundidad de lo que se vivió. Por eso, incluso ahora, todo este recorrido tiene sentido. Este momento tiene sentido. El hecho de que estés aquí, escuchando esto, justo ahora, no es una coincidencia. Es una sincronía, una alineación espiritual. Como si el universo supiera que tu corazón está preparado, al fin, para escuchar lo que aquella persona no pudo darte en su momento. Y es que hay un tipo de perdón y también de amor
que solo llega cuando entendemos el silencio, cuando dejamos de pelear con lo que no fue y empezamos a recibir lo que está llegando desde otra forma, desde otra dimensión. Porque esta carta no es para regresar al pasado, sino para liberar todo lo que quedó atrapado en él, para que puedas seguir adelante, más ligero, más completo, sin ese nudo en el pecho que tal vez llevabas sin darte cuenta. Por eso te invito, una vez más, no cierres este video, no apagues esta energía que has permitido que te envuelva. Has llegado demasiado lejos, has sentido demasiado, has abierto demasiado tu alma como para detenerte justo ahora. Lo que estás por escuchar no es solo una carta, es una sanación, un puente entre lo que no fue dicho y lo que por fin puede ser entendido. Un momento en el que algo dentro de ti, tal vez algo que creías olvidado, va a encontrar un cierre o una nueva forma de abrirse. Quédate hasta el final. Lo que estás a punto de recibir no tiene que ver con nostalgia ni con fantasías. Tiene que ver con redención, con honra, con verdad y con amor. Amor real, aunque imperfecto. Amor que no se vivió como tú esperabas, pero que sí existió y que por fin ha encontrado la forma de decírtelo. El alma tiene formas muy suyas de comprender lo que el cuerpo no logra explicar. A lo largo del tiempo, aprendemos a leer palabras, gestos, miradas, pero hay algo aún más complejo y revelador: aprender a leer las ausencias. Porque cuando alguien importante se va, cuando esa persona que tocó algo esencial en tu vida simplemente se retira sin una despedida clara, lo que queda no es solo dolor, es un vacío lleno de significados. Y si no los entiendes, si no los elaboras, esos silencios comienzan a pesar como una maleta sin nombre que arrastras durante años. Pero el alma sí sabe. Aunque la mente se confunda, aunque las emociones intenten taparlo con enojo o con indiferencia, el alma reconoce lo que fue verdadero y también intuye lo que no se terminó de decir. Porque muchas veces ese silencio no significaba falta de amor, significaba miedo, significaba incapacidad, significaba un conflicto entre lo que se sentía y lo que no se sabía cómo sostener. Por eso no todos los que se fueron lo hicieron con frialdad. Algunos se fueron llorando por dentro, algunos se alejaron para no dañar más, otros porque creyeron que no eran suficiente para ti, y algunos porque pensaban que tú estarías mejor sin ellos. Y aunque te lo hayas preguntado 1000 veces, aunque hayas querido respuestas concretas, pocas veces se nos da la oportunidad de recibir una explicación real. Pero cuando eso ocurre, cuando por fin llega la verdad, aunque sea a través de una carta que no fue entregada en su momento, algo en ti se acomoda. No porque se borre el pasado, no porque el dolor desaparezca de un momento a otro, sino porque lo no dicho deja de perseguirte, porque ahora lo puedes mirar con otra luz, no como una herida, sino como una señal de que, aunque fallaron las formas, el sentimiento sí estuvo ahí. Y es esa certeza la que puede cambiar todo. Cuando descubres que no fuiste olvidado, que no fuiste una ilusión, que tu entrega no fue unilateral, algo en ti descansa, algo se suelta, algo se sana. Y aunque no haya forma de recuperar el tiempo, sí puedes recuperar la paz. Sí puedes volver a confiar en tu intuición, porque el amor que diste fue correspondido, solo que no supieron hacerlo en el mismo idioma, en el mismo tiempo, con la misma claridad. Y quizás tú necesitabas esto más de lo que pensabas. Tal vez has seguido adelante, sí. Has construido, has crecido, has reído. Pero hay algo que solo esta carta, este acto simbólico, puede ofrecerte. Una forma de cerrar un ciclo sin odio, sin rencor, sin dudas. Una forma de reconciliarte con ese amor que no fue como esperabas, pero que dejó semillas en ti que aún hoy siguen dando fruto. Así que no te vayas ahora, no te distraigas. Estás a punto de presenciar algo que no ocurre todos los días. El momento en el que lo que estuvo guardado en el alma de alguien más finalmente llega hasta ti. Como si esa persona, a través del tiempo, del silencio, del papel no entregado, te estuviera diciendo: nunca dejé de pensarte,
Solo no supe cómo decírtelo. Queda poco, muy poco, pero lo esencial está por manifestarse. Quédate conmigo, porque cuando escuches cada palabra, cuando reconozcas esa voz entre líneas, vas a sentirlo, no en la mente, en el pecho, en esa parte tuya que siempre supo que algo quedaba pendiente y que hoy, por fin, se está completando. Hay momentos en la vida en los que todo lo que parecía confuso, enredado o incompleto comienza a hacer sentido. No necesariamente porque cambien las circunstancias externas, sino porque algo en tu interior se acomoda, como si una pieza invisible que llevaba mucho tiempo suelta finalmente encontrara su lugar. No hace ruido, no viene con fanfarria, pero es inconfundible. Es esa sensación de respiración profunda, de alivio suave, de entonces no estaba equivocado. Y eso es exactamente lo que puede ocurrir cuando recibes una verdad que estuvo oculta por tanto tiempo, especialmente si esa verdad habla del amor que creías no haber recibido, porque no hay confusión más hiriente que la de haberte entregado con el corazón abierto y haberte quedado con la sensación de que el otro no sintió lo mismo, de que todo lo que diste cayó en tierra estéril, de que amaste en soledad. Esa sensación deja grietas silenciosas, te hace dudar de tu capacidad de amar, te hace desconfiar de lo que sientes, pero no siempre es verdad. A veces, lo que dolió no fue la falta de amor, sino la falta de expresión, porque el otro sí sentía, sí te miraba con ternura cuando tú no lo veías, sí pensaba en ti en las noches silenciosas, sí escribió tu nombre en pensamientos que nunca se atrevió a decir en voz alta. Y es ahí donde una carta no enviada se convierte en algo sagrado, porque ya no es solo un trozo de papel, es un contenedor de lo que no pudo salir en su momento, es una cápsula emocional que se mantuvo intacta hasta ahora, una confesión encapsulada por el miedo, por el orgullo, por las heridas no resueltas. Pero ahora que está aquí, ahora que ha llegado hasta ti, algo dentro de ti también se abre, porque, aunque lo habías intuido, aunque en tus momentos más silenciosos llegaste a preguntarte si quizás sí te quiso, ahora hay una voz más clara, un eco que no viene de tu mente ni de tu deseo, sino de la otra orilla. Esa voz no necesita explicaciones extensas, no viene a justificar, viene a ofrecer, a entregar lo que no pudo ser dicho en su momento. Y cuando eso sucede, el corazón no necesita hacer preguntas, solo necesita escuchar, permitir, reconocer. Y lo más profundo de todo esto es que, al recibir estas palabras ahora, te conviertes en testigo de un acto de redención silenciosa. Estás permitiendo que lo que fue amor mal expresado o amor contenido finalmente tenga forma, cuerpo, sonido. Eso es poderoso, no solo por lo que significa para la historia que vivieron, sino por lo que significa para ti, porque recibir una verdad que estuvo tanto tiempo escondida te devuelve algo que ni sabías que habías perdido, tu claridad interior. Ya no estás caminando con dudas, ya no estás peleando con recuerdos a medias, estás permitiéndote comprender lo que tu alma siempre supo, pero que necesitaba escuchar para sanar del todo. Por eso, no apagues este video ahora. No cierres esta puerta justo cuando estás a punto de cruzarla, porque lo que viene no solo es una carta, es una liberación, un reconocimiento, una afirmación de que tú, con tu forma de amar, con tu entrega silenciosa, con tus gestos sinceros, fuiste profundamente sentido. Y si eso no lo cambia todo, al menos sí lo transforma, porque ya no amarás desde la duda, ya no mirarás hacia atrás con la sensación de que todo fue unilateral, podrás seguir adelante con una paz nueva, con la certeza de que no todo lo importante se ve, que algunas historias siguen latiendo aun cuando se silencian, y que las verdades más puras a veces llegan tarde, pero siempre llegan cuando más se necesitan. Así que quédate, porque ahora que tu corazón está abierto, ahora que tu alma está dispuesta, el momento se acerca. La carta está a punto de hablarte, y cuando lo haga, no será solo una lectura,
será una conexión, una reconciliación con tu pasado, un abrazo que viene de lejos, pero que aún tiene el poder de tocarte justo donde más lo necesitas. Hay una parte del amor que no se habla tanto, una parte que no brilla, que no se muestra en las redes sociales ni se celebra con flores. Es la parte que se vive en silencio, que se reprime, que se piensa a solas durante las noches, que se esconde detrás de respuestas cortas o distancias inexplicables, y no porque no exista, sino porque hay personas que, aunque sienten profundamente, no saben cómo convertir eso en presencia, en palabras, en gestos, un compromiso. Es un amor que no es menor, pero que se queda atrapado en la confusión de quien no aprendió a amar sin miedo. Y tal vez ese fue el caso de quien te escribió esta carta. Tal vez amó más de lo que tú imaginabas, pero vivía con un miedo que no le permitía mostrarse por completo. Miedo a no ser suficiente, miedo a herirte, miedo a entregarse y perder el control, miedo a que al amar también se abrieran heridas que aún no sabía cómo sanar. Porque a veces las personas no se alejan por falta de amor, sino porque ese amor les muestra partes de sí mismas que no están listas para enfrentar. Y tú, con tu forma tan intensa y honesta de amar, tal vez tocaste algo en esa persona que la desbordó. Le mostraste una versión de lo que podía ser el amor verdadero. Un amor que no se esconde, que no se mide, que no espera garantías. Pero para quien vive con miedo, ese tipo de amor puede parecer abrumador, como un espejo demasiado nítido que refleja no solo lo hermoso, sino también lo que aún falta por sanar. Esa carta que no fue entregada es la prueba de que hubo algo que sí se sintió, aunque no se supo sostener, que hubo pensamientos que te tenían como centro, que hubo noches en las que tu nombre no se decía en voz alta, pero sí se repetía en el corazón, que hubo momentos en los que esa persona quiso hablarte, buscarte, confesarte todo, pero al final no lo hizo, y no porque no importaras, sino porque no pudo, porque algo más fuerte, más antiguo, más interno, lo detuvo, o quizás porque pensó que ya era demasiado tarde, pero la energía no se borra, las palabras no dichas no mueren, solo se guardan, y eso es lo que esta carta representa, una confesión tardía, sí, pero real, profundamente sentida, y tú mereces recibirla, no para volver al pasado, no para quedarte atrapado en lo que no fue, sino para cerrar el círculo, para que tu alma por fin escuche lo que tanto tiempo intuyó, pero nunca oyó con claridad. Escuchar esta carta no cambiará tu historia, pero puede cambiar tu forma de verla, puede darte una comprensión que no tuviste en su momento, puede reconciliarte con partes de ti que seguían en guerra, porque a veces no necesitamos que alguien regrese, solo necesitamos saber que, mientras estuvimos ahí, sí fuimos vistos, sí fuimos amados, sí dejamos huella, y si has llegado hasta aquí, si cada palabra ha resonado contigo, si has sentido esa vibración profunda en el pecho mientras escuchabas, entonces no hay duda, esta carta te pertenece, es para ti, y no tienes que forzarlo, ni convencerte de nada, solo déjate sentir, porque el alma reconoce su verdad cuando la escucha, y tú, en pocos minutos, estarás frente a esa verdad. Quédate conmigo hasta el final. Aún no hemos cruzado la puerta más importante, pero estamos a punto de hacerlo, y al otro lado no hay respuestas cerradas, no hay promesas imposibles, lo que hay es algo mucho más valioso, claridad, paz y la oportunidad de abrazar lo que fue, lo que no fue y lo que aún puede ser dentro de ti. Vivimos en una cultura que celebra los finales felices, los amores que se consuman, los vínculos que permanecen. Pero, ¿qué hay de esos amores que no llegaron al final? ¿Qué hay de las historias que se apagaron antes de encenderse por completo? De los casi, de los si tan solo, de los no fue el momento. Se habla poco de eso, y sin embargo, todos, en algún punto, hemos tenido un amor que no pudimos sostener, que nos marcó sin quedarse, que transformó nuestra vida sin necesidad de durar, y lo que se vivió con esa persona
aunque no haya sido eterno, sí fue verdadero. No todo lo verdadero tiene que durar para dejar huella. A veces, basta un instante, una temporada, una conexión breve pero intensa, para que algo dentro de ti cambie para siempre. Porque lo auténtico no se mide en años ni en rutinas compartidas. Se mide en lo que dejó en tu alma, en lo que aún hoy recuerdas, no con rencor, sino con un tipo de nostalgia que ya no duele, pero sí sigue hablando. Ese amor, el que no fue del todo, el que se interrumpió, el que se escribió en otra frecuencia, también merece ser nombrado, también merece ser honrado. Y tú, más que nadie, mereces recibir el eco que quedó pendiente de aquel vínculo. Esta carta que ha sido encontrada, o mejor dicho, esta carta que te ha encontrado a ti, no busca reescribir la historia, no pretende cambiar lo que pasó, pero sí puede ofrecerte algo profundamente liberador. La posibilidad de comprender que no estuviste solo en lo que sentiste, que mientras tú pensabas que amabas sin ser correspondido, esa persona también estaba luchando con lo que sentía. Que mientras tú mirabas al cielo buscando respuestas, esa persona miraba al suelo, preguntándose si alguna vez podría decírtelas. Y si esta carta no fue entregada en su momento, no fue por falta de importancia, fue por miedo, por confusión, por una sensación abrumadora de no saber qué hacer con tanto, porque tú, con tu energía, con tu entrega, con tu mirada, significaste mucho más de lo que te dijeron, y tal vez el error fue ese, no habértelo dicho a tiempo, no haberte dejado entrar del todo, no haberte sostenido cuando tú sí estuviste dispuesto a quedarte. Pero si hoy esas palabras llegan a ti, no es para reabrir una herida, es para cerrarla bien, con verdad, con claridad, con amor. Porque a veces no es el final lo que da sentido a una historia. A veces es el entendimiento posterior, la paz que llega después de los años, esa certeza silenciosa de que lo vivido no fue un error, sino un paso sagrado en tu camino. Y aunque no se haya quedado, aunque no haya sido suficiente para construir una vida juntos, sí fue suficiente para despertar partes de ti que dormían. Y eso, por sí solo, ya justifica todo. Ahora estás aquí. Has recorrido este viaje conmigo hasta este punto. Has abierto tu alma lo suficiente como para permitirte sentir sin miedo, recordar sin culpa, comprender sin necesidad de tener todas las respuestas. Y eso es madurez emocional. Eso es sanación. Eso es evolución espiritual. Porque no todos están dispuestos a mirar de frente lo que dolió sin disfrazarlo. No todos pueden sostener la verdad sin exigir que venga con finales felices. Tú lo estás haciendo. Y por eso esta carta llega justo ahora. Porque estás listo. Porque puedes recibirla no como quien espera un milagro, sino como quien honra lo que fue y se permite liberarlo. Así que quédate. Falta poco, muy poco. El momento está a punto de abrirse, y cuando lo haga, no será un simple texto. Será una voz que viaja a través del tiempo, una vibración que cruza el silencio, un acto de amor que, aunque tardío, aún tiene sentido, aún tiene valor, aún tiene el poder de tocarte donde nadie más ha sabido tocarte. Hay algo en nosotros que siempre supo que esa historia no estaba completamente cerrada. Aunque lo hayas intentado muchas veces, aunque hayas seguido adelante con tu vida, aunque hayas hecho todo lo posible por no pensar más en lo que fue o lo que no fue, la verdad es que había una parte tuya que seguía sintiendo que algo quedó suspendido. No se trataba de nostalgia, ni de apego, ni siquiera de deseo de que todo regresara. Era algo más sutil, más profundo, una especie de intuición de que aquella historia, por alguna razón, todavía estaba abierta en algún lugar del alma. Y no porque sigas atado al pasado, sino porque hay memorias emocionales que no se cierran con el paso del tiempo. Se cierran cuando la verdad, por fin, tiene espacio para ser escuchada. Y esa verdad no siempre llega como una conversación pendiente, ni como una nueva oportunidad. A veces, simplemente llega en forma de claridad, en forma de mensaje, en forma de una carta que nunca fue entregada,
pero que tenía destino. Y ese destino eras tú. Es importante que comprendas algo y que lo hagas sin culpa. El hecho de que aún hoy sientas algo cuando piensas en esa persona no significa que no hayas sanado. No significa que estés estancado. Significa que tu corazón fue honesto, que lo que sentiste fue verdadero. Y lo verdadero no se borra, no se invalida solo porque no duró. A veces, lo más auténtico no sobrevive al mundo, pero sí perdura dentro de nosotros. Y eso no es debilidad, es sensibilidad, es capacidad de amar. Lo que está por revelarse, esta carta que quedó guardada en la sombra del tiempo, es en muchos sentidos un acto de justicia emocional. No porque resuelva lo que pasó, sino porque reconoce lo que tú diste, porque te permite mirar hacia atrás y saber de una vez por todas que no estabas soñando solo, que mientras tú amabas en voz alta, alguien más también te amaba en silencio, que mientras tú esperabas señales, esa persona las escribía, pero no se atrevía a entregarlas, y que ahora, por fin, el tiempo ha hecho lo que el miedo no pudo hacer, tender el puente para que esa verdad llegue hasta ti. Y es que hay algo profundamente poderoso en el reconocimiento, no en la explicación lógica ni en el cierre elaborado, sino en el simple, profundo, necesario yo también sentí, aunque llegue tarde, aunque ya no cambie nada en lo externo, porque lo que sí cambia es tu relación con esa historia. Ya no tendrás que mirar hacia atrás con la sensación de que diste más, de que fuiste demasiado, de que amaste solo, porque ahora sabes que no fue así. Y esa certeza, cuando se instala de verdad, puede sanar más que 1000 disculpas o reencuentros. Tal vez por eso esta carta no llegó antes. Tal vez no estabas preparado. Tal vez, si la hubieras recibido cuando todavía dolía, no habrías podido abrirte a su verdad. Pero ahora sí. Ahora estás en un lugar distinto, más maduro, más consciente, más fuerte. Y por eso, lo que viene a continuación no solo te va a tocar, te va a transformar. No porque esta carta tenga respuestas mágicas, sino porque, al escucharla, te vas a mirar a ti mismo de otra forma. Vas a ver con nuevos ojos a ese tú que amó con toda el alma, a pesar de no tener garantía de nada. Vas a abrazar al que fuiste, vas a honrar lo que diste y vas a soltar, con amor, lo que ya no te pertenece. Falta poco, muy poco, pero no te vayas ahora. No cierres esta energía cuando estás tan cerca de tocar algo esencial, porque lo que está a punto de revelarse no es solo un mensaje, es un espejo, una llave, un acto de amor que ha cruzado el tiempo para que tú, al fin, sientas que todo lo que fuiste sí fue visto. Cuando una verdad aparece, especialmente una verdad que llevaste esperando sin saberlo, ocurre algo casi mágico. Tu memoria cambia. No el hecho en sí, no los detalles externos, pero sí la forma en que lo interpretas. Lo que antes dolía como abandono, ahora se resignifica como miedo no expresado. Lo que antes parecía indiferencia, empieza a sentirse como confusión. Y de pronto, descubres que todo lo que guardabas en silencio, las dudas, las suposiciones, las heridas que te acompañaban incluso en los momentos de mayor paz, no eran errores tuyos ni sensibilidad exagerada. Eran partes de una historia incompleta. Una historia que, sin esta carta, parecía inconexa, como un libro que se cierra antes del último capítulo. Esa es la importancia de lo que está a punto de revelarse, porque no es solo una carta de alguien que no supo hablar a tiempo. Es una página olvidada de tu propia historia, una pieza que, al encajar, cambia el sentido de todo lo demás. Y eso, aunque parezca sutil, puede ser profundamente sanador. Porque todos llevamos pequeñas espinas clavadas bajo la piel del alma, momentos que no entendimos, palabras que nunca llegaron, despedidas que no se dieron. Y aunque aprendemos a vivir con ellas, cuando finalmente se sueltan, lo que sentimos no es solo alivio, es expansión, es claridad, es una especie de descanso emocional que nos permite respirar diferente, más profundo, más libre. Y aquí es donde el alma empieza a agradecer, incluso por lo que dolió,
porque entiendes que nada fue en vano, que incluso el amor que no terminó como esperabas, te enseñó a mirar con más compasión, que ese vínculo, aunque quebrado, te dio herramientas que hoy usas para amar mejor, para elegir con más conciencia, para reconocer cuándo algo es real, incluso cuando no se dice. Y eso, aunque no lo parezca, es una bendición silenciosa, una especie de herencia emocional que no se entrega en forma de palabras bonitas, sino en forma de sabiduría interior. Y cuando esa carta llegue, porque está a punto de hacerlo, no pienses en ella como un intento de volver atrás. No te preguntes si deberías hacer algo con esa información. No trates de descifrar si es una señal para actuar. Solo recibe, escucha. Permítete habitar ese momento con toda tu presencia, porque hay cosas que no se entienden con la mente, sino con el alma. Y si estás aquí, si has llegado a este punto del video, es porque tu alma ya está preparada para recibir esta verdad sin necesidad de cerrar puertas ni abrir otras nuevas, solo para comprender, solo para sanar. Y tal vez, después de escuchar esta carta, vuelvas a mirar aquellos momentos con otra luz. Tal vez recuerdes ese día en que él o ella se quedó callado y entiendas que no era desinterés, sino parálisis emocional. Tal vez recuerdes ese mensaje que nunca llegó y ahora sepas que fue escrito, pero nunca enviado. Tal vez pienses en todas esas veces en que esperaste una señal y descubras que esa señal sí existió, solo que se perdió en el miedo, en la vergüenza, en la inmadurez. Pero ya no importa el por qué. Lo importante es que hoy, por fin, esas palabras van a llegar a ti. No desde un teléfono, no desde una conversación, no desde una reunión inesperada, sino desde el lugar más honesto posible, el corazón escrito. Porque escribir, cuando uno no puede hablar, es el acto más íntimo que existe. Y esta carta que está por abrirse ante ti es un pedazo de alma desnuda, un perdón silencioso, un sí te vi que llega sin estruendo, pero con toda la fuerza de lo verdadero. No te desconectes. No cierres esta experiencia justo ahora, porque aunque no lo sepas, hay algo dentro de ti que ha estado esperando esto desde hace mucho tiempo y está a punto de encontrar su respuesta. En toda conexión profunda hay una razón que va más allá del entendimiento. A veces llega alguien a nuestra vida y lo cambia todo, no con grandes actos, no con promesas eternas. A veces lo cambia todo simplemente por lo que despierta en nosotros, por cómo, al mirarlo, nos miramos de forma distinta, por cómo, al acercarse, sentimos partes de nosotros que no sabíamos que estaban ahí. Y aunque eso no siempre se convierte en una relación estable, en un para siempre compartido, sí se convierte en algo mucho más sutil, más importante, en un reflejo. Tú sabes de qué hablo, porque con esa persona, la que escribió esta carta sin enviarla, sentiste algo que no se puede explicar fácilmente. Tal vez fue una paz inmediata, tal vez fue una electricidad incontrolable, tal vez fue una mezcla de ambas cosas. Pero lo cierto es que algo en ti respondió, algo que venía de un lugar tan íntimo que ni siquiera lo podías nombrar. Y esa respuesta, esa vibración, esa conexión, no fue ilusión, no fue unilateral, fue recíproca. Solo que el otro no supo qué hacer con eso. Y no lo decimos para justificar, no lo decimos para romantizar la herida. Lo decimos porque hay que ponerle nombre a las verdades invisibles. Porque cuando alguien siente algo profundo, pero no tiene las herramientas emocionales para sostenerlo, se esconde, huye, se silencia. Y tú lo sabes, lo viviste, esperaste una señal, una respuesta, un gesto que confirmara lo que tú estabas dispuesto a entregar. Pero en lugar de eso, te encontraste con el silencio, con la ausencia, con una retirada que te dejó más preguntas que respuestas. Y sin embargo, hoy estás aquí. Hoy has recorrido un camino largo. Has aprendido a sostenerte a ti mismo. Has crecido a través del dolor, a través de la ausencia, a través de la incompletud. Y en ese proceso, has descubierto algo que muy pocos entienden, que el amor no siempre se trata de que el otro se quede,
sino de lo que ese amor despierta en ti, lo que te revela, lo que te muestra sobre tu capacidad de sentir, de amar, de entregarte sin perderte. Eso es lo que esta carta representa, no un regreso, no un intento de volver atrás, sino una confirmación de que fuiste importante, de que fuiste amado, de que lo que diste no se perdió, que tu entrega no fue en vano, que alguien pensó en ti durante noches enteras, pero no tuvo el valor de decírtelo, que alguien escribió tu nombre en una hoja que nadie más vio, porque su miedo fue más fuerte que su voz. Pero hoy, esa hoja te ha encontrado, ese mensaje ha roto su cárcel de silencio y ha decidido hablar, no porque algo externo haya cambiado, sino porque tú estás listo, listo para escuchar con el alma, para recibir sin expectativas, para dejar que esas palabras lleguen a donde tienen que llegar, a ese rincón de ti que aún guarda silencio, que aún se pregunta si lo que sintió fue verdad, que aún necesita una señal, no para volver atrás, sino para poder avanzar con paz. Y esa señal está aquí. Así que no te vayas ahora. No cierres este momento cuando estás a punto de cruzar el umbral más importante, porque cuando esa carta empiece a leerse, no escucharás solo una historia, vas a escuchar lo que tu alma ha estado esperando en lo profundo, quizás durante años, la confirmación de que sí fuiste amado, aunque no te lo supieron decir a tiempo. Es curioso cómo la memoria trabaja a su manera, ¿verdad? A veces olvida lo que nos conviene. A veces recuerda lo que más quisiéramos enterrar. Pero hay ciertos momentos que quedan suspendidos en un rincón de la conciencia, no porque nos aferremos a ellos, sino porque nos marcaron. Y cada vez que algo los roza, es como si volvieran a latir, como si quisieran ser vistos una vez más, pero esta vez con nuevos ojos, más maduros, más compasivos, más preparados para comprender lo que antes solo sabíamos sentir. Y es posible que con esta persona te haya ocurrido eso, que los recuerdos no sean una obsesión, ni una cadena, ni una excusa para no seguir adelante. Simplemente están ahí, como si una parte de ti supiera que todavía faltaba una pieza, no para volver, no para insistir, solo para completar el cuadro, para poder mirarlo con calma y decir, ahora entiendo. No lo que pasó afuera, sino lo que se movió adentro, lo que despertó en ti, lo que dejó huella, lo que activó un cambio que hoy, con perspectiva, sabes que te hizo mejor. Porque cuando alguien nos toca en lo profundo, aunque sea por un instante, ya no volvemos a ser los mismos. Y no importa si esa persona no supo quedarse, no importa si lo arruinó, si se fue sin decir nada, si su silencio te desgarró, lo que importa, lo que realmente queda, es que te mostró un espejo y que en ese reflejo descubriste algo de ti que estaba dormido, una ternura que pensabas que habías perdido, una intensidad que ya no creías posible, una vulnerabilidad que aunque te asustó, te hizo sentir vivo. Y por eso es tan poderoso este momento, porque no se trata solo de saber lo que esa persona sintió, se trata de reconciliarte con lo que tú sentiste, de dejar de juzgarte por haber amado tanto, de soltar la idea de que fuiste ingenuo o débil o demasiado, porque nunca fuiste demasiado. Lo que pasa es que tu alma estaba lista para amar en una frecuencia que el otro aún no podía sostener, y eso no te hace menos. Al contrario, te hace valiente, te hace capaz, te hace profundo. Esa es la sanación que se empieza a gestar antes de que una sola palabra de la carta haya sido leída. Ya está ocurriendo, lo estás sintiendo ahora mismo, en la forma en que tu pecho se abre, en la forma en que tus recuerdos se suavizan, en la forma en que esa vieja herida ya no duele como antes, porque el alma, cuando se prepara para recibir una verdad, lo sabe y se abre, sin miedo, sin expectativas, solo con la disposición de cerrar, por fin, un capítulo que había quedado inconcluso, no por falta de amor, sino por falta de coraje. Y tú no viniste aquí buscando una reconciliación romántica, viniste buscando una reconciliación contigo, con lo que fuiste, con lo que diste, con lo que aún no habías terminado de procesar. Y ese acto, tan silencioso y profundo,
es en sí mismo una revolución, porque no todas las historias se cierran con abrazos ni finales felices. Algunas se cierran con un suspiro, con una carta no enviada que, por fin, encuentra su destinatario. Y tú eres ese destinatario. Así que por favor, no cierres este momento ahora. No detengas lo que ya está en marcha. Lo que estás por escuchar no va a reescribir tu pasado, pero sí puede cambiar tu presente. Porque cuando el alma reconoce su verdad, cuando por fin escucha aquello que siempre supo pero nunca oyó en voz alta, algo cambia para siempre. Y tú estás a punto de sentirlo. Hay algo en las historias que no se terminan, que se queda vibrando dentro de nosotros. No es nostalgia, no es dependencia, es una especie de energía sin forma que pide ser reconocida, que no quiere ser olvidada, ni ignorada, ni superada a la fuerza. Lo que quiere es ser vista, porque cuando algo no se completa, no desaparece, se transforma en una presencia sutil, en un pensamiento que aparece de repente, en una emoción que vuelve sin aviso, en una pregunta que se repite en el silencio de la noche. Y esa presencia no es un castigo, no es una señal de que estás estancado, es una invitación a mirar más hondo, a buscar la verdad que quedó suspendida en lo que no se dijo. Tal vez por eso las cartas no entregadas duelen tanto, porque representan todo lo que pudo haberse dicho y no se dijo, todo lo que quedó a medio escribir, todo lo que tu alma merecía saber, pero que tuvo que intuir sin confirmación. Una carta guardada es un "te amo" silenciado, es un "me importas" que se tragó el miedo, es un perdón que no encontró el camino para salir. Y esa carga, aunque no la veas, la has llevado contigo, no como un peso que te impida avanzar, pero sí como una sombra que a veces aparece sin explicación, que a veces empaña tu presente con las dudas del pasado, que a veces interfiere en tus nuevas relaciones, sin que lo sepas, porque aún hay una parte de ti que sigue esperando una sola cosa: claridad. Y lo más hermoso, y quizás lo más difícil, es que esa claridad nunca llega en el momento en que más la deseamos. Llega cuando estamos listos. Y estar listo no significa estar en calma o haber olvidado todo. Significa que ahora puedes recibir esa verdad sin que te rompa, sin que la conviertas en un regreso, sin que quieras usarla para volver al lugar del que tanto te costó salir. Estar listo significa que puedes abrir esa carta, leerla, escucharla, y, al hacerlo, no te pierdes en ella, sino que te encuentras. Y tal vez esta sea la primera vez que alguien te lo dice de frente, pero necesitas escucharlo. Tú no fuiste el problema, no fue tu manera de amar, no fue tu intensidad, no fue tu deseo de estar presente. Lo que ocurrió no fue un rechazo a ti, sino una incapacidad del otro. Una historia personal que nada tuvo que ver contigo. Un miedo tan grande que incluso el amor no supo disolverlo. Porque hay personas que se asustan justo cuando encuentran lo que llevan toda la vida buscando. Y entonces retroceden, se bloquean, se esconden detrás del silencio, detrás de la indiferencia, detrás de una carta que nunca se atrevieron a enviar. Pero lo que ellos no sabían, lo que quizás tú tampoco sabías, es que una carta escrita con amor no desaparece, su energía permanece, su mensaje espera, y ahora finalmente ese mensaje te ha alcanzado, no porque lo hayas pedido, no porque estés buscando volver a algo que fue, sino porque hay una parte de ti que ya está lo suficientemente fuerte como para mirarlo de frente y recibirlo con compasión, para decir: sí, dolió, pero también me hizo crecer, para reconocer que esa historia no te definió, pero sí te transformó, para saber que ya no necesitas cargar con la duda, porque la respuesta que tanto tiempo estuviste esperando está llegando ahora. Y por eso es tan importante que te quedes, que no te vayas justo cuando el alma se está preparando para escuchar. Lo que viene no es una promesa, no es una puerta abierta al pasado, es un cierre verdadero, uno que no se da con palabras de consuelo, sino con la certeza que deja la verdad cuando finalmente se pronuncia. Quédate, porque esta carta, aunque llegue tarde, todavía tiene el poder de tocar algo en ti
que mereces ser reconocido, visto y por fin liberado. Tal vez nunca pensaste que habría un momento así, un instante de pausa entre todo el ruido del mundo, donde por fin alguien reconocería eso que tú viviste sin testigos, ese amor que sentiste en silencio o tal vez a gritos, pero sin respuesta, esa conexión que no pudiste explicar a nadie sin que te miraran con dudas o con frases cortas que pretendían consolarte sin realmente comprenderte. Porque cuando algo no se concreta, cuando una historia queda trunca, el mundo tiende a minimizarla, a decirte que fue algo pasajero, que no valía tanto, que ya deberías haberlo superado. Pero tú sabes, muy dentro, en lo que nadie ve, que eso no fue cualquier cosa. Tú sabes que hubo algo ahí que fue real. Y no se trata de idealizar a esa persona, no se trata de ponerla en un pedestal. Se trata de entender que por alguna razón su presencia removió algo esencial en ti, que tocó fibras que nadie más había tocado, que abrió puertas internas que tal vez ni tú sabías que existían, y que todo eso no se puede medir por cuánto duró, ni por cuántas fotos juntos tienen, ni por si terminaron bien o mal. Se mide por el eco que dejó, por el aprendizaje que aún sigue contigo, por las veces en que, sin que nadie lo notara, volviste a esa historia solo para preguntarte qué fue lo que pasó realmente. Y ese realmente es lo que esta carta viene a iluminar, porque la mente construye mil hipótesis. Tal vez pensaste que no fuiste suficiente, que no diste lo correcto, que si hubieras dicho algo distinto, si hubieras esperado más, si hubieras amado menos o más, todo habría cambiado. Pero, ¿y si no era nada de eso? ¿Y si todo lo que tú hiciste estaba bien y lo que falló fue la capacidad del otro para recibirlo? ¿Y si, en lugar de cargar con la culpa, ha llegado el momento de soltarla? ¿Y si esta carta, precisamente, llega para mostrarte que tu amor fue visto, sentido y valorado, aunque nunca te lo dijeron? Imagina lo que se mueve dentro de ti cuando una verdad que creías perdida regresa. Cuando una voz del pasado, que pensaste que se había apagado para siempre, encuentra el valor para hablar. Aunque sea tarde, aunque sea con palabras escritas, aunque sea sin presencia física, porque hay algo profundamente sagrado en eso, algo que va más allá de las relaciones humanas. Tiene que ver con el alma, con contratos espirituales, con conexiones que aunque se disuelvan en lo visible, siguen vivas en lo invisible. Y por eso es tan importante que te quedes, porque este momento no solo te pertenece, es un acto de honra a tu historia, a tu corazón, a lo que diste, a lo que esperaste, a lo que sostuviste solo, mientras el mundo seguía girando como si nada pasara. Quédate, porque esta carta, que aún no ha comenzado a leerse, ya está empezando a sanar. Y tal vez, cuando todo esto termine, no sientas euforia, ni llanto, ni alivio inmediato. Tal vez lo que sientas sea más silencioso, más sutil, una especie de calma, de descanso, de entonces no fui el único que sintió todo eso. Y esa calma, por pequeña que parezca, será tu medicina, tu señal, tu cierre, o tal vez tu comienzo. Una de las cosas más difíciles de vivir un amor que no se concretó es la soledad emocional que eso deja, porque nadie más estuvo ahí. Nadie más vio cómo esperabas un mensaje que no llegaba. Nadie sintió cómo dolía sostener la esperanza sin tener pruebas. Nadie comprendió lo que era despertarse y dormirse con el mismo nudo en el pecho. Y con el tiempo, uno aprende a disimular, a poner buena cara, a decir que ya está superado. Pero por dentro, la historia sigue abierta. No porque no puedas soltarla, sino porque simplemente aún no fue entendida del todo. No es que no hayas perdonado, es que aún no encontraste sentido. Y eso es algo que casi nadie dice en voz alta. Se espera que sigas, que te reconstruyas, que hagas como si nada. Pero la verdad es que hay vínculos que no se disuelven así como así. Hay conexiones que dejan una marca profunda, no porque hayan sido perfectas, sino porque tocaron partes de ti que nadie más había tocado. Y cuando eso ocurre,
No basta con distraerse, no basta con taparlo. Hace falta volver, aunque sea por última vez, pero esta vez no para revivir lo que fue, sino para comprenderlo, para observarlo con amor, para soltarlo desde la verdad, no desde el olvido. Y aquí es donde esta carta se vuelve fundamental, porque representa ese gesto que durante tanto tiempo esperaste sin saber si alguna vez llegaría. No porque esperabas una disculpa, no porque buscabas una explicación forzada. Lo que buscabas, en el fondo, era saber si lo que viviste fue compartido, si del otro lado también se sintió algo real, si hubo un momento, aunque fuera uno solo, en que tu presencia hizo temblar el corazón de esa persona, tanto como él o ella hizo temblar el tuyo. Y ahora estás por saberlo. Pero antes de escuchar cada palabra, necesitas estar contigo, no con la expectativa de lo que dirá la carta, no con la ansiedad de lo que puede significar, sino contigo, de verdad, con tu respiración, con tu pulso, con tu historia, porque si logras quedarte presente mientras escuchas lo que está por venir, si logras no huir, no cerrar la emoción, no poner barreras por miedo a lo que puedas sentir, entonces algo poderoso va a suceder, y ese algo no depende de la carta, depende de ti, de tu disponibilidad, de tu permiso, de tu valentía para permitir que una verdad que te rozó hace tiempo ahora te abrace por completo. Y sí, quizás llores, o quizás no, quizás te remueva todo, o quizás solo te haga suspirar. No importa, lo que importa es que esta carta no llegó para hacerte volver atrás, llegó para hacerte volver a ti, a ese tú que todavía necesitaba una palabra, una frase, una señal. Y aunque llegue tarde, y aunque la relación ya no exista, y aunque la vida ya haya tomado otros caminos, sigue teniendo valor, porque nada que haya nacido del amor verdadero puede considerarse inútil. Así que por favor, sigue aquí, no te vayas, no apagues el video. Estás a punto de entrar en una de las experiencias más delicadas, íntimas y reales que puedas regalarte a ti mismo, el momento en que lo no dicho finalmente se dice, el instante en el que una ausencia encuentra forma y tú encuentras sentido. Lo que ocurre cuando te expones con el corazón abierto a una verdad atrasada es que empiezas a sentir cosas que creías resueltas, no porque no hayas sanado, sino porque hay partes de ti que solo pueden activarse cuando algo muy específico toca la fibra exacta. Y no se trata de retroceder ni de volver a viejos lugares. Es más bien como entrar en una habitación que cerraste hace mucho, pero que ahora puedes recorrer con otra mirada, con menos miedo, con más luz, con la disposición de entender lo que antes solo te lastimaba. Y ese es quizá uno de los mayores regalos de este momento, darte cuenta de lo lejos que has llegado, porque hoy no estás aquí buscando consuelo, no estás buscando que alguien vuelva, estás buscando paz. Estás buscando sentido, estás buscando devolverle dignidad a una historia que fue importante para ti, aunque el mundo la haya olvidado, y lo estás haciendo con madurez, con compasión, con la capacidad de recibir, incluso si lo recibido llega tarde. Y eso no es algo menor, porque para muchos, una carta como esta podría ser motivo de enojo, de confusión, de caos emocional, pero tú no estás ahí. Tú estás aquí, sosteniéndote con entereza, con apertura, con una sensibilidad que no es debilidad, sino fuerza pulida por la experiencia. Porque el amor no vivido o mal vivido también deja sabiduría, también forma carácter, también revela lo que sí quieres, lo que ya no aceptas y lo que tu corazón merece. Y tal vez esa persona no supo darte lo que necesitabas. Tal vez no supo quedarse, ni hablar claro, ni mostrarte su amor de una forma sana. Pero eso no significa que no lo sintiera. No significa que no pensara en ti después. No significa que no haya guardado tus palabras como uno guarda algo sagrado, aunque no sepa cómo cuidarlo. Y quizás, aunque nunca lo veas en persona, esta carta que está por abrirse
sea lo más honesto que esa persona haya podido entregarte jamás. Y qué poderoso es que justo ahora tú estés listo para recibirlo, porque no todos los días se encuentra el valor para mirar de frente una historia inconclusa sin que duela como antes. No todos los días se puede abrir el alma sin quedarse roto, pero tú puedes, porque no estás aquí por accidente. Estás aquí porque tu alma pidió esto, porque tu corazón está preparado para convertir lo que antes te detenía en algo que ahora te libera. Y eso es lo que hace especial esta carta. No es que cambie lo que pasó, es que te da contexto, te devuelve piezas, te dice, sí, esto también fue real para mí. Y cuando eso sucede, no hay juicio, no hay reproche, no hay venganza emocional, solo queda gratitud, porque incluso las historias que no terminan bien pueden dejar una belleza suave, una comprensión silenciosa, una paz que no sabías que necesitabas. Así que quédate, escucha tu cuerpo, tu respiración, la calma que empieza a instalarse en los rincones que solían doler. Estás por escuchar algo que quizás nunca imaginaste tener entre tus manos. Y no es una carta cualquiera. Es el eco de un amor que, aunque no supo quedarse, sí tuvo el valor de escribirse para ti. Hay un umbral invisible que solo se cruza una vez en la vida. No se cruza con los pies, ni siquiera con la mente. Se cruza con el alma. Y tú estás justo ahí, al borde de ese umbral. Porque este no es un video más. Esta no es una historia para entretener ni para distraerte un rato. Esto es un rito de paso. Uno silencioso, íntimo, profundamente humano. Es el tipo de experiencia que no se puede compartir fácilmente con otros, no porque sea secreta, sino porque es profundamente tuya. Nadie más sintió lo que tú sentiste. Nadie más llevó esa herida como tú la llevaste. Nadie más conoce el eco exacto que el nombre de esa persona produce en tu pecho. Y es por eso que esta carta no podía llegar antes, porque hace falta una madurez emocional que no se puede apurar. Hace falta una disposición interna que no se construye con voluntad, sino con tiempo. Hace falta una rendición suave, una apertura que no empuje, sino que permita. Y tú estás ahí ahora, abierto, disponible, en paz, incluso con lo que todavía duele un poco. No desde la necesidad de una respuesta, sino desde el deseo profundo de comprender, de resignificar, de abrazar lo que fue sin convertirlo en cárcel. Esa es una de las grandes trampas de las historias inconclusas. Nos hacen dudar de nuestra percepción, nos hacen preguntarnos si todo fue una ilusión. Pero cuando finalmente recibes una señal de que aquello sí fue real, algo dentro de ti se relaja, como si una tensión antigua que ya formaba parte de ti pudiera por fin soltarse. Y no hace falta dramatismo, no hace falta que nadie vuelva ni que nada cambie afuera. Basta con eso, con la validación silenciosa de que tú no estabas solo en lo que sentías. Y puede que al escuchar esta carta, algunas emociones viejas vuelvan a presentarse. Tal vez sientas tristeza, o ternura, o una mezcla extraña que no sabes cómo nombrar. Y está bien, no huyas de eso, no lo apagues, no lo minimices, porque todo eso que está despertando ahora son partes de ti que estaban dormidas esperando permiso para volver a la vida, no para sufrir otra vez, sino para expresarse, para decir, yo estuve ahí, yo amé así, yo fui sincero, y eso, aunque nadie lo haya dicho nunca, ya es suficiente, porque el alma no se libera cuando el otro se queda. El alma se libera cuando la verdad se nombra. Y esta carta, aunque tardía, es una verdad. Una palabra que viajó desde el pasado para encontrarte en este presente, donde ya no necesitas pedir explicaciones, sino simplemente recibir. Y si estás aquí, si has escuchado hasta este punto, es porque esa parte de ti que nunca fue reconocida por completo está lista para ser vista. No por la otra persona, no por el mundo, por ti. Y eso, querido oyente, eso cambia todo. Porque cuando tú reconoces tu propia historia, ya no importa si alguien más lo hace o no.
La herida empieza a sanar desde adentro, así que quédate, respira. No cierres la ventana cuando estás por mirar hacia adentro, como nunca antes lo hiciste. Lo que viene no es solo una carta, es un espejo, y puede que, por primera vez, lo que veas reflejado ahí no sea solo la historia que no fue, sino la persona que tú fuiste en ella, valiente, sensible, honesto y profundamente capaz de amar. Hay algo que rara vez nos enseñan sobre los vínculos emocionales, que no siempre se miden por la cantidad de momentos compartidos, ni por la duración del tiempo, ni por lo correcto que fue todo desde afuera. Hay historias que son fugaces, pero dejan un eco eterno. Hay miradas que duran segundos, pero despiertan memorias de otras vidas. Y hay personas que llegan para encender una luz que ya no vuelve a apagarse, incluso si su presencia física se disuelve. Tal vez esa persona fue eso para ti. Tal vez no vino a quedarse, pero sí vino a revelarte. Y tú, que has estado reconstruyendo tu vida, que has aprendido a amar distinto, que tal vez incluso has estado en otras relaciones desde entonces, sabes bien que no se trata de seguir enganchado al pasado. No estás aquí por nostalgia. No estás aquí porque no hayas sanado. Estás aquí porque hay una parte de ti que necesita ser reconocida con verdad. Porque aunque cerraste muchas puertas, una ventana quedó entreabierta. Y no por debilidad, sino por intuición. Por una voz interna que te decía que esa historia no había hablado todo lo que tenía que decir, que había palabras guardadas, sentimientos contenidos, verdades sin nombre. Y esa intuición no te mentía. Lo que estás por recibir ahora no es solo una carta escrita por alguien que no supo hablarte a tiempo. Es un testimonio emocional, un reflejo del impacto que dejaste. Porque hay algo que muchas veces no sabes, y es esto. A veces tú cambias una vida sin darte cuenta. A veces tu forma de mirar, de estar, de amar, toca algo tan profundo en el otro que ni siquiera sabe cómo manejarlo. Y en vez de decirlo, se aleja. En vez de agradecerte, se calla. En vez de sostenerlo, lo encierra en una carta, en una hoja que duerme en un cajón, hasta que la vida decide que es momento de dejarla volar. Y esa hoja está volando ahora, directo hacia ti. Pero antes de abrirla, antes de escuchar lo que durante tanto tiempo estuvo silenciado, necesitas permitirte un instante más contigo, con todo lo que fuiste en esa historia, con lo que sentiste, con lo que diste, con lo que no pudiste decir. Porque si te abres a este momento con total sinceridad, si no apresuras el desenlace ni te escondes detrás de la mente, algo verdadero puede suceder. Vas a empezar a mirarte desde otra luz, ya no como alguien que esperó en vano, sino como alguien que tocó profundamente un corazón, aunque ese corazón no supiera sostener el amor en ese momento. Y eso, amigo, amiga, eso no se aprende en libros, eso se vive, se siente, se sobrevive, y si estás aquí es porque tú ya lo has hecho. Así que sigue aquí, no cortes este momento, porque lo que viene no es solo una voz leyendo palabras escritas, lo que viene es un acto de revelación, es la oportunidad de que el tiempo complete lo que el miedo interrumpió, de que la memoria se repare, de que el alma escuche, por fin, lo que necesitaba oír para descansar. Y tú lo mereces, lo has merecido desde siempre. Durante mucho tiempo, quizás sentiste que la historia había quedado atrapada en el silencio, que si esa persona no te escribió, no te buscó, no se atrevió a hablar, entonces simplemente no sentía lo mismo. Porque así funciona el mundo que nos rodea, ¿no? Nos enseñan que si alguien te ama, lo demuestra, que si le importas, lo dice, que si algo es real, entonces no hay espacio para la duda. Pero la vida emocional no es tan clara. No todo el mundo sabe cómo procesar lo que siente. No todos tienen las herramientas para enfrentar lo que el amor despierta. Hay quienes aman con intensidad, pero también con miedo. Hay quienes sienten tanto que se paralizan. Y hay quienes, en lugar de actuar, se retraen, se esconden, escriben una carta que nunca envían. Y esa carta, aunque no llegó antes,
no perdió su fuerza. Todo este tiempo, quizás sin saberlo, la llevabas dentro, como una sensación difusa, como una intuición que no sabías cómo justificar. ¿Te ha pasado que recuerdas un momento con esa persona y de pronto algo se aprieta en el pecho? Una palabra que no se dijo, una mirada que se desvió, un mensaje que nunca respondió. Esas pequeñas fracturas fueron el eco de lo que ahora comienza a emerger. No eran ilusiones, eran pistas, señales, fragmentos de una verdad que todavía no había encontrado su voz, hasta hoy. Porque ahora sabes algo que antes no sabías. Lo que sentiste era real, incluso si no fue correspondido de la forma que necesitabas. Y lo más importante, tú no fallaste por haber amado tanto, no estuviste mal por esperar, por abrirte, por imaginar una vida junto a alguien que no supo quedarse. No te equivocaste por entregar tu corazón, al contrario, mostraste coraje, mostraste una forma de amar que no muchos conocen, una forma que asusta, porque no está hecha de medias tintas, de juegos, ni de tácticas emocionales. Tú amaste desde la raíz, y eso, aunque no haya sido devuelto, tiene un valor que ninguna carta puede medir. Y quizás por eso esta carta tiene sentido ahora. Porque tú ya no la necesitas para validarte. Ya no estás buscando que alguien te salve, ni que confirme que fuiste suficiente. Pero aún así, saber que ese mensaje existe, saber que fuiste sentido, recordado, escrito, es como un bálsamo para el alma, una especie de justicia silenciosa. No porque te debieran algo, sino porque tú merecías esto. Merecías saber que tu amor no fue ignorado, que tus gestos no pasaron desapercibidos, que tu luz no brilló en vano. Así que por favor quédate. No interrumpas este momento cuando estás tan cerca de tocar una de las verdades más importantes de tu vida emocional. Lo que viene es más que un mensaje, es una entrega, es una sanación, y aunque tal vez no cambie tu historia externa, sí va a cambiar tu historia interna, porque cuando por fin escuchas lo que tu alma supo desde el principio, todo lo demás, la espera, la confusión, el silencio, cobra un nuevo sentido. Es probable que durante mucho tiempo hayas dudado de tu propia sensibilidad, que te hayas preguntado si fue una exageración, si le diste más importancia de la que tenía, si todo aquello que sentiste lo inventaste en tu mente y lo proyectaste sobre alguien que, en el fondo, nunca estuvo tan involucrado como tú. Es una duda que duele, que se instala como una grieta en la confianza con uno mismo, porque cuando das mucho y recibes poco, cuando apuestas con todo y lo que vuelve es silencio, algo en ti empieza a cuestionarse. ¿Estuve viendo lo que quería ver? ¿Fui yo quien forzó un vínculo que en realidad no existía? ¿Acaso confundí la emoción con conexión? Y sin embargo, a pesar de todo eso, hubo algo en ti que nunca pudo soltar por completo. No por terquedad, no por apego, sino porque, aunque el mundo te dijera que siguieras adelante, una parte de ti sabía que faltaba algo, que esa historia no estaba del todo contada, que había palabras escondidas, sentimientos no expresados, energías que aún vibraban en algún lugar del alma del otro, y tú, que aprendiste a silenciar tu intuición por miedo a estar equivocado, seguiste adelante. Pero esa parte de ti siguió observando, sintiendo, esperando, no con desesperación, sino con profundidad, como si supiera que lo verdadero no siempre se expresa cuando queremos, pero sí cuando debe. Ahora puedes mirar hacia atrás y ver todo lo que has evolucionado. Ya no eres la misma persona que quedó en pausa emocional, esperando una señal. Ya no estás pendiente de una validación externa. Has sanado mucho, incluso en silencio. Has aprendido a sostenerte, a comprender que el amor no siempre se refleja en gestos obvios, a reconocer que hay personas que sienten profundamente, pero que no saben qué hacer con eso, y que en lugar de compartirlo, lo entierran, lo escriben en páginas que nadie ve, lo convierten en cartas que guardan, hasta que un día la vida les da el valor de liberarlas. Esa es la carta que ahora viene hacia ti, pero antes de que te alcance,
Antes de que la escuches palabra por palabra, necesitas darte el permiso de respirar en este momento, porque hay algo en ti que ya empezó a cambiar. No lo notas aún del todo, pero lo sientes. Una quietud distinta, una especie de aceptación que no viene del cansancio, sino de la claridad. Porque ahora sabes que lo que diste no fue demasiado, que tu entrega fue valiente, que tu forma de sentir fue genuina y que, incluso si el otro no supo decirlo en su momento, sí te sintió, sí lo leyó, sí te escribió. Y por eso esta carta, más que un mensaje, es un puente, no para volver atrás, no para reabrir lo que ya fue, sino para cruzar, de una vez por todas, hacia ese lugar de paz donde ya no necesitas imaginar ni completar lo que faltó, solo escuchar, solo recibir, solo dejar que esas palabras caigan en el lugar exacto donde tu alma guardó espacio todo este tiempo. Quédate, no porque estés esperando algo grandioso, sino porque ya estás dentro de lo más importante, el momento en que el amor no dicho se convierte en voz. Hay memorias que no se borran, no importa cuánto tiempo pase, ni cuántas cosas vivas después, están ahí, como si formaran parte de ti. Y muchas veces no son los grandes eventos los que más permanecen, sino los pequeños detalles. Una forma de mirarte, una frase inesperada, un silencio que dijo más de lo que debía, una sensación que no supiste traducir, pero que desde entonces se quedó contigo. Porque a veces lo que más marca no es lo que se vive, sino lo que se interrumpe, lo que se corta en seco, lo que se calla justo antes de ser pronunciado. Y cuando eso pasa, es común que te quedes atrapado en el qué hubiera pasado si hubieras dicho algo más, si te hubieras quedado, si la otra persona hubiera tenido el coraje, si las circunstancias hubieran sido otras. Esos pensamientos giran una y otra vez, sin respuesta. Y aunque tu vida siga, aunque construyas cosas nuevas, aunque crezcas, hay algo que queda suspendido. No es una obsesión, no es un capricho, es una parte de ti que está esperando una palabra, no para revivir el pasado, sino para liberarlo. Y en ese sentido, esta carta no llega a mover lo que está adelante, llega a liberar lo que quedó atrás, porque aunque tú hayas hecho tu parte, aunque hayas soltado, perdonado, seguido adelante, a veces el alma necesita escuchar de la otra orilla, no para justificar, no para revivir nada, solo para saber que no estuvo sola, que lo que tú sentiste también fue sentido, que tu entrega no fue una ilusión, que tu presencia, por breve que haya sido, dejó una huella, y ahora esa huella empieza a hablar. Piénsalo así, esta carta que estás por recibir no es una oportunidad para volver a lo que fue, es una forma de sanar lo que dolió, es una ceremonia silenciosa donde, por fin, las piezas encajan, donde por fin puedes mirar atrás sin ese nudo en el pecho, sin esa voz que decía no era suficiente o te equivocaste al sentir tanto, porque ahora sabes que no fue así. Ahora estás empezando a comprender que hubo mucho más del otro lado de lo que tú pudiste ver, que hubo sentimientos que se reprimieron, palabras que no encontraron salida, intenciones que murieron en la garganta, y todo eso, todo lo que no se dijo, empieza ahora a encontrar forma, a convertirse en palabra, un mensaje, en carta. Pero antes de abrirla, antes de dejar que entre en ti, respira. Mira con amor a esa versión de ti que esperó, a ese tú que sufrió en silencio, que se preguntó 1000 veces si lo había entendido todo mal, que sintió culpa, vergüenza, frustración. Míralo con ternura. Dile que hizo lo mejor que pudo, que no estaba equivocado, que lo que dio fue sincero y que ahora, finalmente, va a recibir lo que merece, una confirmación, una verdad, una respuesta emocional, aunque llegue tarde. Y cuando estés listo, cuando sientas que ya puedes abrir el corazón con suavidad, sin miedo, sin juicio, entonces la carta podrá hablar, no antes, no como un impacto, sino como una revelación tranquila,
como un abrazo de palabras que no buscan cambiar el pasado, sino traerle paz. Quédate, porque en este momento estás justo donde debes estar. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por darte este espacio, por no apurar el proceso, por haber sostenido el corazón abierto, aun cuando dolía, por haber permitido que una parte olvidada de ti volviera a ser escuchada. No todos se atreven a hacer esto. No todos están listos para mirar hacia adentro con tanta honestidad, para enfrentarse a recuerdos que aún vibran, a emociones que seguían esperando su momento. Tú sí lo hiciste, y eso, por sí solo, ya es un acto de sanación. Hoy no solo has escuchado sobre una carta que nunca te fue entregada, hoy has reconectado con una verdad que estaba guardada dentro de ti, la de tu valor, la de tu sensibilidad, la de tu capacidad inmensa de amar, incluso cuando no fue correspondida como merecías. Y aunque esa persona no encontró el valor de hablar en su momento, tú encontraste el valor de quedarte hasta el final, de permitir que el mensaje te alcanzara, de reconocer que tu historia, incluso incompleta, tiene un sentido que trasciende las palabras. Tal vez no necesitas respuestas. Tal vez ahora comprendes que el amor, aun el que no se queda, puede dejar una huella luminosa, y que el cierre no siempre se da cuando el otro vuelve, sino cuando tú decides comprender, perdonar, soltar y continuar con un corazón más entero que antes. Así que, si esto resonó contigo, si sentiste algo dentro de ti moviéndose, déjalo salir. Escríbelo en los comentarios, porque tu historia puede ser el reflejo del alma de alguien más. Alguien que hoy también necesita saber que no está solo, que lo que sintió fue real, que su entrega tuvo valor. Comparte, no por exposición, sino por conexión. Y si sientes que esto te ayudó, si algo cambió en ti después de escuchar este mensaje, quédate con eso. Abrázalo, regrésalo cuando lo necesites, porque esta carta, aunque nació de otra persona, hoy te pertenece a ti. Hoy es parte de tu proceso. Hoy es un testimonio de lo que ocurre cuando eliges escuchar con el alma. Gracias por estar. Gracias por quedarte hasta el final. Y recuerda, lo no dicho también puede sanar cuando finalmente se escucha. Nos vemos en el próximo video, pero hasta entonces, cuida tu corazón y sigue caminando con la certeza de que lo que es verdadero siempre encuentra su camino.